¿Sabes lo que es intentar algo muy grande y no alcanzarlo? Eso es lo que le sucedió a la primera escudería española en la Fórmula 1. Estamos hablando de HRT, o Hispania Racing Team. La Fórmula 1 es la cima del automovilismo y a veces no hace falta solo tener intenciones, hace falta presupuesto y sobre todo resultados, cosa que no obtuvo este equipo y se fue de la Fórmula 1 sin puntos. Hoy repasamos el fracaso de Hispania Racing Team y la llegada a una nueva esperanza llamado Campos Racing. Vamos allá. Para entender HRT hay que viajar a 2008 y 2009. La crisis económica mundial golpeó duramente a la Fórmula 1. Grandes fabricantes como Honda, Toyota y BMW se retiraron. La FIA, para asegurar una parrilla completa, abrió un proceso para dar licencias a nuevos equipos con un límite por subestario. Era la oportunidad perfecta para David contra Goliat. Aquí surge la figura de Adrián Campos, expiloto de Fórmula 1 y empresario del motor. Campos llevaba años formando talentos en su equipo Campos Racing. Él vio la ventana y la aprovechó, creando el proyecto Campos Meta 1. Campos Grand Prix. El plan era revolucionario, un equipo español, con capital español y personal en gran medida español, desde ingenieros a mecánicos. Era un sueño nacional. La idea era contar con el famoso motor Cosworth y con el diseño de chasis del Gran Dallara, que es sinónimo de coches ganadores en categorías inferiores. El debut estaba fijado para la temporada 2010. Lo que nadie esperaba es que el sueño, casi desde su concepción, iba a estar condenado a una lucha constante contra la supervivencia financiera. Si la frase llegar por los pelos se tuviera que aplicar a algo, sería el debut de HRT en la Fórmula 1. Los problemas económicos se hicieron insostenibles, el chasis llegó tarde y Adrián Campos tuvo que dar un paso al lado. A escasas semanas del inicio de la temporada 2010, un inversor murciano, José Ramón Caravante, adquirió el 80% del equipo. El nombre cambió a Hispania Racing Formula 1 Team o simplemente HRT. Y con él llegó un nombre clave en la historia oscura del paddock, Colin Coles, como director del equipo. Coles era un especialista en hacer milagros logísticos con presupuestos mínimos, y vaya si lo hizo. El debut en Bahrein 2010 fue una vergüenza histórica y a la vez una hazaña. El coche F110 se montó literalmente en el pit lane del circuito de Shakir. Llegó sin terminar de pintar, sin piezas clave y era un coche casi en maqueta a escala real. Sus pilotos Bruno Senna y el indio Karun Chandhok apenas dieron unas vueltas a la instalación antes de la clasificación. El coche, además de lento, era peligroso de pilotar. Senna describió el coche como un coche de F2 con alas de F1. No pudieron clasificar, pero la FIA les permitió correr por razones de marketing. La temporada 2010 para HRT fue un carrusel de inestabilidad. En 3 años llegaron a pasar hasta 9 pilotos por el asiento de HRT, entre ellos Bruno Senna, sobrino del mítico Ayrton Senna, Pedro de la Rosa, Yamamoto o Chandhok, un baile de asientos que evidenciaba los problemas de financiación del equipo español. Pese a toda la adversidad, HRT tenía un objetivo principal, no ser los últimos, y el rival a batir era Virgin Racing. Gracias a la sorprendente fiabilidad en algunas carreras y a los abandonos del rival, Hispania logró terminar 11º en el campeonato de constructores. El mejor resultado del año fue un 14º puesto conseguido por Senna en Corea. Esos puestos, aunque fuera de los puntos, eran vitales, pues aseguraban más ingresos de la Fórmula 1 para el año siguiente. 2011 trajo consigo un cambio que se sintió como una declaración de guerra para los equipos pequeños, la regla del 107%. Para los que no lo conozcáis, era una regla muy simple. Si tu tiempo era un 7% más lento que el de la pole position, te ibas a casa y no corrías. Para HRT era un examen constante. El nuevo monoplaza HRT F111 no hizo pretemporada completa por falta de liquidez. El equipo llega a Australia y de nuevo el desastre. Vitantonio Luzzi y Narain Karthikeyan, que habían sustituido a Senna y Chandhok, no pasaron el 107% y no pudieron participar. Fue la imagen de que el problema no eran los pilotos, sino de estructura. Sin embargo, 2011 nos dejó la única gran alegría del equipo, en el loco y lluvioso Gran Premio de Canadá, con una carrera que fue un festival de accidentes y estrategias. Vitantonio Luzzi logró un impresionante 13º puesto. Este sería oficialmente el mejor resultado de la escudería en sus 3 años de vida. Una anécdota, sí, pero una anécdota que hoy recordamos. A mitad de año, en el Gran Premio de Gran Bretaña, hubo un cambio de cromos importante. Un joven prometedor de la cantera de Red Bull, llamado Daniel Ricciardo, se subió en el asiento de Karthikeyan. Ver a un futuro piloto como Ricciardo luchar por acabar la carrera en un HRT es un testimonio de lo que los pilotos están dispuestos a hacer por una oportunidad en la Fórmula 1. La inestabilidad era crónica. El propietario, Caravante, estaba agotado. La salvación llegó de nuevo desde España, o eso parecía. El fondo de inversión Tesan Capital compró el equipo en julio de 2011.
2011 con una promesa: españolizar la escudería y darle una base sólida en Madrid. La nueva propiedad puso a la cabeza una figura respetada, Luis Pérez Sala, como team principal. Y lo que es más importante, la noticia que enloqueció a la afición española: el fichaje de Pedro Martínez de la Rosa como piloto titular para 2012. Por fin, un equipo con nombre español y un piloto español de élite. La esperanza regresaba a la afición. El proyecto parecía tener una estabilidad. La sede se estableció en la Caja Mágica de Madrid, donde por fin tuvieron director técnico, el mítico Toni Cuquerella. Además, el coche, el HRT F112, tenía bastante buena pinta. Era el primer coche que todo el chasis estaba hecho por la propia escudería. Y si no fuera poco, teníamos a Pedro de la Rosa y a Karthikeyan al volante. Esta vez no dependían de Dallara ni de ningún acuerdo de compra de chasis. Era un coche 100% HRT, hecho con el corazón y con muy pocos recursos. La ilusión era gigantesca, pero la realidad otra vez fue un golpe. El presupuesto seguía siendo el más bajo de la parrilla a años luz de los grandes. El primer Gran Premio en Australia fue un déjà vu. Ambos pilotos, de la Rosa y Karthikeyan, fallaron el 107% de la clasificación. Por suerte, la FIA fue flexible, ya que el equipo había demostrado cierta velocidad en los entrenamientos y les permitió tomar la salida, pero era un claro indicio de que estaban de nuevo en la cola. Pedro de la Rosa se convirtió en el capitán del barco. Era el piloto con más experiencia a nivel español, aparte de Fernando Alonso, obviamente, y rascaba la mínima milésima junto a los ingenieros. Su experiencia en McLaren fue vital, pues ayudaba a los ingenieros a conseguir esa mínima milésima para conseguir un buen coche. Además, su objetivo era claro: pasar a los Marussia y acabar en el 18º puesto. Era el máximo logro que podía conseguir HRT. A lo largo de la temporada, el equipo logró mejoras notables. De la Rosa consiguió un 17º puesto en el Gran Premio de Europa, en Valencia. La escudería demostró profesionalidad y una mejor gestión de carrera que en años anteriores. Pero la falta de financiación para grandes evoluciones aerodinámicas, vitales en la Fórmula 1, era un muro infranqueable. La tragedia se mascó fuera de la pista. A mediados de 2012, Cesan Capital se dio cuenta de que la inyección de capital necesaria para hacer el equipo competitivo era mucho mayor de lo que podían afrontar. El 2 de noviembre de 2012, el equipo anunció oficialmente que estaba en venta. Hubo conversaciones, rumores de compradores, incluso uno supuestamente ligado a la familia Silm de México. Pero el tiempo se agotó. La fecha límite para inscribir a un equipo de Fórmula 1 en 2013 llegó y se fue. El 30 de noviembre de 2012, HRT fue descalificado de la lista de equipos y sus activos vendidos. La historia de HRT nos dejó sin puntos, pero fue una lucha constante contra el muro del dinero de la Fórmula 1. Es así como acabó el sueño español de HRT, pero que sigue con un proyecto muy bonito llamado Campos Racing. Para terminar, es fundamental conectar esta historia con el presente, porque aunque HRT desapareció, la semilla de su fundador, Adrián Campos, nunca murió. De hecho, el legado de aquel fallido Campos Meta 1 florece hoy en las categorías de formación. La verdadera casa de Adrián Campos siempre fue Campos Racing, la escudería valenciana que, tras el revés de la Fórmula 1, se centró en lo que mejor sabía hacer: crear campeones. Y es ahí donde está la esperanza de una nueva incursión española en el Gran Circo. Campos Racing es actualmente una de las estructuras más importantes y respetadas en el camino de la Fórmula 1, pasando por Fórmula 2 y Fórmula 3. Su palmarés es impresionante. Han pasado por sus manos y coches jóvenes promesas que hoy brillan en el mundo del motor. Entre esos jóvenes talentos que han pasado por Campos se encuentran nombres importantísimos, desde el campeón de la IndyCar Alex Palou a futuras promesas como Mari Boya o Pepe Martí. Y la lista sigue. Ellos son una factoría de talento, una estructura de profesional y rentable que demuestra el talento español que está a la altura. El camino de HRT fue un aviso. No se puede ir a la Fórmula 1 con un presupuesto de juguete. El camino de Campos Racing es la demostración de que con trabajo duro, una base sólida y experiencia en categorías inferiores se puede construir una estructura capaz de soñar. El sueño de HRT se rompió, pero el de Campos sigue vivo. Y si la Fórmula 1 abre la puerta a nuevos equipos con un límite de coste más realista, ojalá el nombre de Campos Racing vuelva a ser el que ponga la bandera española en la parrilla, esta vez para quedarse. Y hasta aquí la historia de HRT y la posterior de Campos Racing. Déjame en comentarios si te ha gustado y si te gustaría ver más historias como esta. Además, próximamente tenemos más previas, más historias y mucho mejor contenido. Y recuerda, suscríbete si quieres salir en la pole.